hablarte de algo que está en el Evangelio, está ahí mismo en la Escritura, por lo cual muchas personas han, ¿verdad?, oído a través de los años. Yo también he oído esta Escritura y la verdad que cuando yo empecé a estudiarlo entendí que tiene un significado mucho más allá, mucho más importante. Ay, qué bueno, tu hermana está contigo. Qué bueno, un aplauso, qué bueno tenerte aquí con nosotros. Gloria a Dios. Hermano de Luis, hermana de Luis, qué bueno. Porque cuando uno más estudia la palabra de Dios, yo nunca he visto en Jesús lo que muchas veces vemos en la predicación de diferentes partes del cuerpo de Cristo. Y cuando uno lee la palabra necesita leerlo en varias maneras, que es sano y la manera correcta de hacerlo. Y vamos a aprender algunas de esas maneras y lo hemos hablado, pero vamos a destacarlo de nuevo. Porque la palabra de Dios se puede sacar de contexto, ¿sabía eso? ¿Tú sabes lo que significa eso? O sea que tomar una escritura y hacerle, ¿verdad?, significar algo que no fue en la intención del autor. Y en este caso estamos hablando de Jesucristo. Y así sucede en el versículo 38 de Lucas 6. Como hemos leído ahí en el Evangelio, el Señor está, ¿verdad?, hablando de sus discípulos y está hablando de reflexionar en el carácter de ellos. Y él estaba instruyéndolos que tenemos que amar nuestros enemigos. Y hablándole a ellos de amar a sus enemigos era real. Ellos vivían dentro de sus enemigos todos los días. Ellos estaban conquistados por los romanos, ¿verdad? Y por todos lados, aún dentro de su propio, ¿verdad?, en el sentido de entre los judíos también había personas que habían comprometido, los de que daban impuestos, les estafaban y se convertían en enemigos a ellos. Yo no sé si tú sabías que cuando un soldado romano te llegaba y decía, mira, yo quiero que tú tomas todos mis armas, mi espada, todo mi equipo, y tienes que llevarlo una milla. Tú lo tenías que hacer, o sea, tú no tenías otra opción. Y ellos estaban conquistados y sabían cuáles eran sus enemigos. Y él estaba diciendo, ama tus enemigos. Hagan bien a los que los aborrecen, bendiga a los que te maldicen, oren por los que te insultan. No reclamas si alguien te quita algo. Como quieren que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. Para poner la cosa aún más interesante, Jesús dice que cuando tratas a ellos que son fáciles de ayudar, esto no te va a tu crédito. Eso, pero Señor, entonces, ¿qué es lo qué va a ir a mi crédito? Bueno, hacer lo que el mundo no piensa que tú puedes hacer. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a vivir en Cristo Jesús, te das cuenta que tú quieres reflexionar el amor que tiene Él para ti y para el mundo. Dice Lucas 6:38, den y les será dado. Medida buena, apretada, remecida, rebosante, vaciarán en sus regazos, porque con la medida con que miden, se les volverá a medir, que esa es la Nueva Biblia de las Américas. En Dios habla hoy, la versión dice, den a otros y Dios les dará a ustedes. En la Nueva Traducción Viviente dice, den y recibirán. En la Reina Valera, dan y se os dará. Jesús está dando un discurso sobre cómo tratar a otras personas. Él no está hablando de dar dinero. Y nunca yo he oído a alguien hablar de este contexto, porque este es un contexto muy difícil para todos nosotros. Porque va y se encaja exactamente lo que es la esencia del amor de Dios en nuestra vida. Habla sobre muchos aspectos de la relación y luego termina con el juicio mutuo
y el perdón. Luego hace la famosa declaración, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán a vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Cambio Jesús repentinamente su discurso de cómo tratar a las personas, y no es de las finanzas. Aquí hay parte del mismo discurso registrado en Mateo. Mateo 7 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seráis juzgados, y con la medida con que medís se os volverá a medir. Sí, está utilizando la misma frase en Mateo, con la medida con que medís se os volverá a medir. Y esto es muy importante porque y yo he puesto algo, vamos a hablar del karma. ¿Tú has oído del karma? Porque se ha puesto una cosa famosa que uno puede decirlo en una palabra a alguien que te ofende, que lo que está tratando de decir, y yo he puesto en las notas para que tú te lo llevas y lo estudias bien, porque la karma no es un concepto cristiano, y un cristiano no debe usar ni pensar que eso es algo que debemos decir, porque es contrario de la palabra de Dios. Y eso es lo que pasa muchas veces. It happens a lot. We take something from somewhere else and we try to bring it and we try to redeem it with Christian thinking. But you can't do that. No puedes hacer eso. Porque una cosa es algo del mundo y es otra cosa algo que Dios enseñó en su palabra. Tenemos que ser fiel a lo que la palabra nos enseña para no dejar que el enemigo nos engañe y nos trae a una situación equivocada. Entonces, la medida por la cual tú das se volverá a medir. Está utilizando la misma frase en esto. Y si lees al rato en Lucas, concluí que Jesús estaba hablando de lo que medida se trató que das a otra persona en la medida que el trato que recibirás a cambio, particularmente respecto al juicio y al perdón. Mira otros versículos, Lucas 6, y este es el otro punto. El primer punto de leer la palabra de Dios es saber su contexto, ¿verdad? Entonces en Lucas 6, él no habla en ningún momento de finanzas. Entonces no está hablando de finanzas. Mira lo que está diciendo. En el otro punto de cómo poder estudiar la palabra es ver otros versículos y ver lo que Jesús y los otros autores dijeron de ese mismo versículo. Y dejar que la Biblia interprete la Biblia. ¿Están conmigo? Yo voy a ser un maestro hoy, ¿está bien? Es muy importante. Sea que la Escritura confirma la Escritura, porque la Escritura sí confirma la Escritura. Entonces en Lucas 6, 37, 38, como hemos visto, decimos que no juzgáis y no seréis juzgados. Pero mira lo que dice en Mateo 7, 1 y 2. Dice, no juzgáis para que no seas juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seráis juzgados. Y con la medida con que medís, se os volverá a medir. Jesús está hablando claramente que la medida del juicio que medís es la medida que te será devuelta. ¿Recuerda el Padre Nuestro? ¿Qué dice el Padre Nuestro? Y esta es una parte que no nos gusta. Perdónanos. Nosotros decimos, Señor, perdóname de mi pecado, pero entonces en una hora después estamos gritando a alguien y dice, tú me ofendiste. Oh, pero un momentico, Señor te va a perdonar a ti como tú perdones a otros. Oh, pastor, eso es mucho en el púlpito. ¿Por qué tú me estás diciendo eso? Porque ahí está. Y nosotros, a veces cristianos son las peores personas con que tratar, porque no saben la palabra de Dios. Saben suficiente de Jesús, que son salvos, pero no son discípulos. Y ellos no viven lo que Jesucristo nos enseñó. Nosotros tenemos que perdonar a otros para que nosotros podamos ser perdonados. Ahí dice, es claro, no lo voy a agregar nada, sino que la Biblia confirma esa manera de hacer las cosas. Dice, la medida del juicio que me dice es la medida que se va a ser devuelta.
esto no se refiere al dinero. Decir que se refiere al dinero es sacar la escritura completamente de su contexto para hacerle algo que no dice. En estas escrituras Jesús está hablando de la ley espiritual de acción y reacción. Claramente nos está mostrando que las acciones que tomamos, junto con la severidad de esas acciones, causarán un retorno de la misma manera y en la misma forma. Jesús está hablando de comportamiento y no de dinero. ¿Puede esto aplicarse a las finanzas? Sí, se puede aplicar, pero eso no fue lo que el Señor estaba enseñando. Te voy a demostrar por qué, porque cuando tú estudias la misma escritura no puede ser algo de finanzas. ¿Por qué es importante hacer esta distinción? La palabra de Dios no es una especie de herramienta. Escucha esto. La palabra de Dios no es una herramienta que nosotros usamos para la voluntad personal, para lograr lo que queremos. ¿Están conmigo? Y hay muchos que predican y te enseñan la Biblia porque ellos dicen que la Biblia te va a enseñar cómo hacer rico. Te enseñan porque dicen que la palabra te va a hacer esto, te va a hacer lo otro. Mira, chico, el Señor no te va a hacer más rico de lo que ya Él te dio todo. Él te dio la salvación, Él te dio la riqueza del cielo, Él te dio, verdad, salud y paz y amor y gozo y todas las cosas. El dinero no compara a esa riqueza. Así que ¿por qué el Señor se va a concentrar? Claro, el Señor va a bendecir a las personas. ¿Para qué Él te va a bendecir? Para que tú puedas bendecir a otros. Pero no ponga palabras que no están ahí y en la escritura que no está enseñando. Jesús no es de doble ánimo. El peligro de usar esta escritura para aplicarle únicamente a las finanzas es que entonces no prestamos atención a lo que Jesús está diciendo en ese verso tan particular, porque es ahí donde Dios quiere mostrar y trabajar en nosotros, en nuestro carácter, en el perdón a otros, en el no juzgar a los otros y dejar que Dios se encargue. Porque ¿a quién es la venganza? Es del Señor, no de nosotros. Jesús está abandonando cuestiones de carácter en este discurso y eso es lo que Él quiere que prestamos atención, no el dinero. Los creyentes deben crecer aplicándose diligentemente a lo que Dios quiere que hagan en la vida. Deben trabajar y aplicarse y Dios ha prometido bendecirlos con poder para obtener riquezas y bendecir lo que hagan. Dios también le ha prometido a su favor en el mercado. Los creyentes no viven de lo que otras personas les dan ni aumentan su vida. Cuando ahí dice hombres, lo que los hombres se dan unos a otros en medida de la forma en que se tratan entre sí, esto es exactamente lo que Jesús está diciendo en el contexto. Mira lo que dice 1 de Tesalonicenses 4, 11 al 12. 1 de Tesalonicenses, are you there with me? Yes. ¿Y qué procuráis tener tranquilidad y ocuparos de vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, para que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y que no tengáis falta de nada? Esa escritura está diciendo, mira, si tú quieres ganar y hacer dinero, ve y gánalo. ¿Están conmigo? No usa la palabra de Dios para que te diga, mire, yo voy a hacer esto y el Señor me va a proveer sin trabajar. Mi amigo, eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. Esa es otra cosa, pero no es el Evangelio. Segundo de Tesalonicenses 3:10 dice, porque también cuando estamos con vosotros os ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Nunca he oído que se usen otros versículos en un sermón. Seguramente alguien en algún lugar lo ha predicado, pero son extremadamente poco comunes. La gente no quiere oír que hay que trabajar para que no nos falta nada. No quiere oír que si no trabajan no deben comer. Sin embargo, también son promesas de Dios. Para muchos la idea de dar y recibir mucho a cambio es más atractivo que tener que trabajar. Pero déjame decirte que Dios está interesado en ti en vez de tu dinero.
Dios ama al dador que alegre. God bless you. Y 2 de Corintios 9:10 dice, 2 de Corintios 9:10, esto es muy importante. Y el que da semilla al que siembra y pan para comer, multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Observa que Dios da semilla al sembrador. Y un sembrador es una persona que por ocupación está constantemente sembrando semilla. Eso significa que este sembrador está buscando ser una bendición en muchos lugares y tiene que trabajar. Lucas 6:38 nos dice, ¿verdad?, que persuadirnos a dar para obtener un retorno extraordinario. Déjalo en paz. Escucha a Jesús en estas escrituras y deja que Él te hable acerca de construir su carácter. Jesús está mucho más interesado en nuestro carácter, en nuestro cambio para ser más como Él, que nuestra propiedad y prosperidad financiera. 3 de Juan, versículo 2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y entonces ahí la gente termina la escritura, ¿verdad? Oh, wow, qué escritura más bella. Pero léelo completo y que tengas salud así como prospera tu alma. Entonces Dios está poniendo las cosas en orden. Si tú no te ocupas de tu alma, nunca vas a prosperar en las otras cosas. Así que Dios a través del Espíritu Santo nos está enseñando a nosotros, mira, yo quiero trabajar en ti. ¿Por qué tú te quejas de esto? ¿Y por qué tú te quejas de lo otro? ¿Por qué tú guardas rencor y tú tienes cosas que tú no has perdonado en tu corazón? Yo necesito que tú me des esas cosas y tú perdonas para que yo pueda dar a ti el salud que tú estás buscando en tu alma. Oh, esto es bueno, pero nadie lo está entendiendo, parece. Cuando hacemos que nuestra alma está bien, estamos calificados para la prosperidad. ¿Están conmigo? Una alma prospera en el punto de partida de la prosperidad en cada área de nuestra vida. Otra cosa que necesitamos considerar en Lucas 6:38 es que es incorrecto usar una escritura específicamente para las finanzas, porque la Biblia no enseña que el aumento llega a los creyentes por medio de otros creyentes u otras personas que les dan. Para el ministro sí aplica porque Dios provee a través de la ofrenda de otras personas. Para la persona común, la persona que no viven de las donaciones de otras personas, esa escritura no puede estar hablando de dar dinero y luego recibir dinero como una forma de crecer y vivir económicamente. Y eso es básico. Es cierto que el aumento puede ser el resultado del favor de Dios, pero no puede calificar como dar. Así es muchas veces, yo lo llamo teología de Facebook y de Instagram. Nosotros escuchamos y hoy, tú sabes, todo el tiempo en Facebook tú ves a una persona que dice una frase y dice y entonces cuando yo leo esa frase yo digo, bueno, es tan sencillo en la frase, pero hay mucha profundidad de cosas debajo. Y no necesariamente es la manera que lo cual tú lo puedes ver. Entonces los cristianos se han vuelto teólogos en Facebook, tirando frases aquí y frases allá sin saber todo y entenderlo bien por los lentes bíblicos de la palabra de Dios. Dichos bonitos que parecen suficientes, ciertos para sonar bien, pero que en realidad no lo son y pueden llevar a conclusiones muy malas. Verlos me llevo naturalmente a esta pregunta. ¿Deben los cristianos creer en el karma? Y ahí donde voy a dejarte que tú lo lees. El karma, déjame decirte lo que es el karma. El karma es un concepto teológico que se encuentra en religiones budistas e hindú. Y es la idea de que la forma que vivas está en esta vida determinará la calidad de vida que tomarás después de la reencarnación. Aunque es un concepto religioso oriental, la idea de karma es la infiltrada
o infiltrado de nuestra sociedad judeocristiana occidental como si fuera algo genial. Hay karma. La comprensión occidental del karma es la idea de causa y efecto y donde todo lo que haces te es devuelto. El karma enseña que recibes lo que mereces. Los occidentales se aferran particularmente a esto cuando se trata de querer vengarse de alguien que te ha hecho daño. Y eso no es lo que el Señor nos enseña. Porque cuando Él habla de la medida por la cual tú vas a recibir, la medida que das, Él está hablando de ti y la manera que tú tratas a otras personas. Y Él te dice a ti, cuando alguien te hace daño, no diga karma, diga Señor, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Yo no voy a dejar que ellos me afecten y me dañen el alma y el espíritu. Yo voy a cubrirlo con la sangre de Cristo y voy a orar y perdonarlo en el nombre de Jesús. Así que no diga karma, porque lo que está diciendo es está tirando juicios contra ellos. Y ahí donde viene el efecto del Señor. Si estás tirando juicios contra ellos, el juicio va a volver a ti. Y el Señor está diciendo, libérate de eso. No hagas eso. Haga lo que yo hago a ti. ¿Qué es lo que yo he hecho con tu vida? Yo te he perdonado, aunque tú no lo mereces. ¿Y qué es eso? Es la gracia de Dios. ¿Qué dice Hebreos 9:27? Porque nosotros no queremos la reencarnación. Dice que morimos una vez y luego viene ¿qué? El juicio. Es otorgado al hombre y a la mujer morir una vez. Yo no voy a venir como una mosca más tarde. Y no voy a venir como un gato o un buey o una cosa así. Olvídate de eso. Yo voy a estar en la presencia de mi Señor. Aleluya. Así que no me vuelve a reciclar. Yo reprendo ese reciclamiento. Imagínate tú. ¿Enseña la Biblia que siempre recibimos lo que merecemos? No, Señor. Gálatas 6, 8 y 9 dice, el contexto es tu moral y espiritual general. Cuando eliges vivir separado de Cristo, tu vida es se va a arruinar. Efesios 2, 8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras, para que nadie os gloríe. La gracia es cuando recibimos lo que no mereces. Hay nadie aquí, incluyéndome a mí, que merece la gracia de Dios. Pero Él lo otorgó a nosotros, ¿por qué? Por medio de la sangre y la muerte de Jesucristo. Aleluya. Y si Dios nos ha dado esa gracia a nosotros, ¿cómo no vamos a extender esa misma gracia a los demás? La gracia es favor inmerecido. Dice la palabra de Dios, cuando hablas de venganza, es dureza de corazón. No hay lugar para la venganza en el Evangelio. Romanos 12, 17 y 21 nos dice que pagamos el mal con bondad y con bien. Jesús nos llama a responder de manera contraria a la intuición. En lugar de responder el mal con una fuerza igual o mayor, nos insta a responder el mal con una fuerza completamente diferente, con el bien. ¿Cuál es el único acto con que Él puede garantizar tu destino? El único acto en esta vida que puede garantizar lo que sucederá en el próximo es poner tu fe en Jesucristo o rechazarlo. Y mi oración es que lo recibes en tu corazón, que deja que Él mueve en tu vida y tú puedes perdonar, tú puedes amar y tú puedes no juzgar, sino hacer lo que es necesario y ser una reflexión de Jesús. Ahora hay ocasiones cuando nosotros tenemos que separarnos de una relación con alguien porque ellos están dañando nuestra vida. Y eso no es el mismo contexto de lo que yo estoy hablando. A veces amar a una persona es alejarnos de esa persona porque esa persona está haciendo daño a tu vida. Y nosotros, la mejor manera de amarlo es orar por ellos. Pero no deja que nada de lo que esa persona ha hecho te llegue a tu corazón para no perdonarlo. No lo juzgues, ámalo. Estoy tan contento que Dios no me dé lo que merezco. Merezco un juicio severo por mi pecado y nada bueno
en absoluto a la luz de su bondad. Estoy tan agradecido por la gracia hacia que Él me expresa su bondad y ha debido su amor por mí. Es una forma mucho mejor de vivir que vivir con miedo de no ser lo suficiente bueno o vivir amargado contra aquellos que me han maltratado. ¿Tiene el karma algo que ver con la vida de un cristiano? Absolutamente no. Al perpetuar la idea de karma, en realidad alejas a la gente de Jesús y de su asombrosa gracia y la acerca a algo que no le sustituye bien. Es la gracia sí y el karma no. Y esa es mi oración para ti en esta mañana. ¿Tienes algo en tu vida por lo cual necesitas dejarlo a las manos del Señor, de alguien, de tu antepasado, tu tiempo con alguien, un papá, una mamá, alguien que te ha dañado, te ha hecho mal? ¿Tienes odio, tienes falta de perdón? Deja eso en las manos del Señor. Pon eso en Jesucristo. Sácalo del camino tuyo. Deja que Él haga su obra, porque cuando tú lo haces, así como lo dice el Señor, dad y os será dado. Medida buena, apretada, remecida, rebosante, vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida con que midáis, os volverá a medir. Si quieres gozo, dale gozo. Si quieres perdón, dale perdón. Si quieres abundancia, con abundancia, ama a la gente. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias que tú nos enseñas en tu palabra cosas que son difíciles, pero a través de ti, a través del poder del Espíritu Santo, nosotros podemos salir en el camino correcto. Señor, aunque el mundo nos dice que somos locos en perdonar personas que nos han ofendido, nos han hecho daño, Señor, tú sabes que es la receta para la salud. Señor, cuando el mundo nos dice que, Señor, debemos pedir venganza y hacer venganza, tú nos dices que tenemos que perdonar y dejar esas personas a tus manos, porque tú eres el gran Dios que va a vengar por nuestras vidas. Si en esta mañana tú estás aquí, que todos tengan sus ojos cerrados y tú necesitas perdonar, tú necesitas dejar en los pies de Jesús cosas en tu pasado, cosas que tú has hecho tú mismo, puede ser, y tú no te has perdonado a ti mismo. Hazlo en este momento, porque así cuando tú das, Él te va a devolver. Cuando tú perdonas, aún a ti mismo, Dios va a abrir la ventana del cielo para bendecir tu corazón, tu mente y tu alma. Va a prosperar tu alma. Oh Señor, si esa es tu oración, si eres tú que necesitas oración, ponte de pie, vamos a orar juntos. Ponte de pie donde tú estás. Aleluya. Esta oración es entre tú y el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede hacer esa obra y tú tienes que hacerlo en este momento. Si es una persona, si eres ti mismo, si es una situación, Dios lo sabe. Ahora mismo, en la mente tuya, pon esa situación, esa persona, esas circunstancias y dárselo al Señor. Y dile, Señor, yo no lo puedo hacer, pero tú lo puedes hacer en mí. Yo quiero ahora perdonar, yo quiero ahora amar, yo quiero, Señor, ahora poner en práctica lo que tú me enseñas a hacer. Si esa es tu oración, levanta tus manos y da esa situación al Señor. Señor, perdona a esa persona. Señor, perdóname a mí. Señor, yo pongo esa persona y esa situación en tus manos ahora mismo. Y te lo doy para que tú lo tengas contigo. Pero para mí, Señor, yo voy a perdonar. Yo voy a amar y no voy a juzgar. Aleluya. Aleluya. Deja que el Espíritu Santo toque tu corazón y tu vida. Déjalo en sus manos. No lo retomas. Y
tú vas a ver que Dios te va a dar bendición y abundancia de tu alma. Aleluya. A Él sea la gloria en la iglesia. Un aplauso al Señor.